Buenas tardes para una y buenas noches para otras. Un gusto saludarles nuevamente. Inicio agradeciéndole al Padre por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradecer también por las habilidades y conocimientos y por permitirme compartirlo, que es lo más importante. Te pido, Señor, que me guíes, que yo pueda transmitir este conocimiento para que llegue de forma clara y efectiva. Amén. Amén. Continuamos con nuestro tema sobre la procedencia de las letras. Hoy nos toca hablar desde la R. Aquí me voy a de la R hasta la U. Así que empezamos. La R corresponde a la Ro griega y al Rain árabe. No se aconseja llamar R a esta letra, ni siquiera para precisar los casos en que representa el fonema percusivo, también llamado vibrante simple. Representa fonemas distintos según su posición dentro de la palabra. Entre vocales, entre vocales, su sonido es apicoalveolar, percusivo, como por ejemplo cara, pared, toro. También cuando va precedida de consonantes perteneciente a una misma sílaba, como por ejemplo brazo, padre, atrio. Y en palabras con prefijos o compuestas en las que el primer elemento termina en las consonantes B, D, C, K, F, G, P, T y el segundo elemento empieza precisamente con la R. Entonces existe una frontera silábica entre el prefijo. ¿Qué es esto de prefijo? Que es lo que antecede a la palabra base. Ya vamos a ver el ejemplo. O entre los dos términos del compuesto. La R representa en estos casos el fonema vibrante R. Ejemplo, subrayar. Otro ejemplo, ciudad realeño. En posición final de sílaba o de palabra, la R se articula como percusiva. Ejemplo, arte y comer. A no ser que por énfasis el hablante la haga vibrante, diciendo que arte tienes o quiero comer. Después de L, N o S se pronuncia vibrante, como alrededor, enredo, israelí. Esta letra duplicada forma el dígrafo doble R. No son propios de la habla esmerada y deben, por tanto, tratar de evitarse en el registro formal los siguientes fenómenos relacionados con la pronunciación de la R. Estos son los casos. Cambio de la R por L. Decir tolpe por torpe. Cambio de la R por S. Decir casne por carne. Pérdida de la R en posición final de palabra. Decir señor por señor. La semejanza de la R en posición final de sílaba a la consonante siguiente. Decir cuerno por cuerno. Pérdida de la R intervocálica que arrastra a veces a otras vocales, haciendo que desaparezcan o cambien su timbre. Decir pa por para, mia por mira, paese o paíse por parece, señá por señora. Este fenómeno llega al límite en las formas de que los verbos haber, ser y querer, donde la R sigue a los dictongos IE y UE. Ejemplo, decir hubías por hubieras, Juan por fuera y quies por quieres. La S representa el fonema fricativo sordo, es decir, que hay salida de aire y no vibran las cuerdas vocales. Son dos sus variantes principales, la apicoalveolar, que es la que se articula mediante la aproximación o el contacto de la punta de la lengua al paladar, extendida en el español de España, excepto en Andalucía y Canarias, y se da también en zonas andinas del Perú y Colombia. Y la predorsal, cuando en su articulación interviene la parte anterior del dorso de la lengua y es lo que llamamos ceceo, característico de los andaluces y canarios, o ceceos en la mayor parte de Hispanoamérica, provocando dudas e inseguridades, pero en la ortografía, ¿ok? Por ejemplo, un andaluz o canario diría, me voy de casa, mientras que en zonas donde se usa el ceceo diría, me voy de casa. Ambos casos presentan ambigüedad en hispanohablantes. Se necesitaría de un contexto más amplio para entender y no presentar dificultad en caso de usar la ortografía. En todos los dialectos del sur de España y en gran parte de Hispanoamérica es normal la aspiración o debilitamiento de la S en posición final de sílaba o de palabra, es decir, pescado por pescado, isla por isla, animales por animales.
Hay casos donde la S llega a perderse totalmente en la pronunciación cuando se encuentra al final de palabras, dando como resultado en algunos casos la mayor abertura de la vocal que la precede, decir lo hombre y la muere por los hombres y las mujeres. Otro fenómeno que existe es el jejeo, característico de algunas zonas. Consiste en la aspiración de la S intervocálica, es decir, entre vocales, como el caso de nosotros por nosotros, eje por ese. También cuando aparece en posición inicial de sílaba, decir señorita por señorita. La T representa el fonema consonántico dental oclusivo sordo, que consiste en poner la lengua detrás de los dientes superiores, provocando cierre total y momentáneo. No vibran las cuerdas vocales, ¿ok? En el español de España, en posición final de sílaba, especialmente si esta sílaba no radica la mayor fuerza de voz, la T suena como una D. Te escuchan decir ritmo por ritmo, atmósfera por atmósfera, pero se considera lenguaje vulgar. También se debe evitar pronunciar la T como una Z o S en el caso del ceseo y decir ritmo o ritmo en este caso, pues del ejemplo. En posición final de sílaba precedida de S, la T no suele pronunciarse. Un ejemplo sería istmo por istmo. La T del prefijo latino post es de difícil articulación. Resulta preferible utilizar la variante post, que suele ser también la de mayor frecuencia de uso. Formas como postdata o postoperatorio son preferibles a postdata y postoperatorio. Como dato curioso, la secuencia TL, que en casi toda la España peninsular y en algunos países americanos se pronuncia en sílabas distintas, al menos en posición intervocálica, separarían en sílabas los siguientes ejemplos. Dirían atleta, transatlántico. En gran parte de América, en Canarias y en algunas áreas españolas peninsulares, sí la pronuncian dentro de la misma sílaba. Decir atleta y transatlántico. La U representa el fonema vocálico U, forma parte junto con la I de las llamadas vocales cerradas, lo que resulta relevante en la configuración de diptongos, triptongos e hiatos y en la acentuación gráfica de las palabras que los contienen. En posición inicial de palabra o de sílaba, cuando la U forma diptongo con la vocal siguiente, se suele pronunciar delante a modo de refuerzo consonántico, como el fonema G, decir huérfano por huérfano o ahuecar por ahuecar. En el dígrafo GU, que se escribe ante las vocales E, I, la U no se pronuncia. Ejemplo, guiso, guerra. En los casos con el dígrafo QU, esta U tampoco se pronuncia. Casos de querer o aquí. La U debe escribirse con diéresis, que son esos dos punticos sobre la vocal, cuando esta debe pronunciarse en la secuencia fónica, decir we o wi. Ejemplo, bilingüe, pingüino, etc. Hasta aquí lo que corresponde a la procedencia de las letras. Pero el jueves pasado Eri mencionó los verbos consumir y consumar, y aprovechando la ocasión les preparé una breve explicación que espero sirva de ayuda a todas. Aquí en esta diapositiva pueden ver el concepto de consumir, que dice que es proceso de utilizar o gastar algo. Dice desgaste o uso de algo. Mientras que consumar dice que casi siempre refiere a hechos o acontecimientos que ya sucedieron. Esta es la parte conceptual de ambos términos, pero en su mayoría lo podemos encontrar con algunos de los siguientes sinónimos. En el caso de consumir, pudiéramos decir consumirse por la ira, la culpa, la pena, la tristeza, la envidia, todo lo que refiere a emociones. Ingerir también puede ser otro sinónimo, que es comer o beber sólidos o líquidos. También consumir puede referirse con la palabra gastar, dinero, combustible o gastar en productos. Tomar un medicamento también se puede referir como un sinónimo. Desgastar, destruir por enfermedad, músculo o devorar por el fuego también. Agotar o agotarse por la paciencia o cansancio. Reducir el líquido de una cocción. Con respecto al verbo consumar, tenemos los sinónimos completar, completar un proceso dado en el tiempo, un tiempo de vida de un ser, un acuerdo a través de una firma, un pacto, una unión matrimonial. También el sinónimo llevar a cabo o ejecutar una acción o tarea. También tenemos cumplir o terminar,
una obra o profecía, como solemos encontrar en la Biblia, que nos dicen pasado muchos días, pasadas estas cosas, habiéndose cumplido, algo que ha sido predicho. En la Biblia podemos encontrar algunas de estas formas de consumir o sus sinónimos en Génesis 3, 6, Deuteronomio 12, 7, Números 16, 35, Jeremías 30, 16, mucho más. Y consumar o su sinónimo en Marcos 13, 4, Job 14, 14, Jeremías 34, 8, entre otros. Espero que haya sido de utilidad esta información. Aquí tiene la bibliografía usada para este estudio y recuerden, hurgando en la historia de la gramática española nos ayuda a comprender nuestro idioma. Gracias por su atención.